Este paciente, los médicos y todo el personal del Instituto Médico de Investigación del Cerebro llevan mucho tiempo agitando la mano. Desde hace 5 años, las lecturas de los dispositivos más precisos y modernos no reflejan al menos algunas previsiones optimistas. La actividad cerebral era insuficiente para la vida y demasiado buena para la muerte, si se expresaba en el lenguaje humano habitual. Hay que cuidarlos para que no queden impurezas. Parecen estar vivos, incluso les crece el pelo y las uñas. Necesitas cortarlos. Se requieren muchas acciones todos los días para mantener la vida de una persona que no está viva ni muerta. Yace inmóvil, como una planta en una maceta. Por tanto, verduras. Nadie de sus familiares ha acudido a esta mujer desde hace mucho tiempo. Incluso su madre, que era su madre, estuvo ausente durante mucho tiempo. Quién sabe, tal vez ya haya renunciado a Dios. Pero a los médicos no les interesaba todo esto, y al paciente solo le interesaba la ciencia. Estas salas fueron ocupadas por estudiantes, pasantes y jóvenes principiantes, médicos y coordinadores para aprender a extraer sangre, colocar catéteres y entubar en caso de fallo de los órganos respiratorios. En la habitación de Grigorieva Vera, así llamada la joven y desesperada, pasaba mucho tiempo un gran gato rojo. Incluso un gato, enorme, con orejas grandes y terminadas en cepillo, una cola larga y esponjosa y una cara inteligente y observadora. Este habitante del instituto se llamaba Marcel. De dónde vino, cómo vivió, la historia guarda silencio. Pero solo los veteranos de la institución no podían recordar cómo y cuándo vieron a Marcel por primera vez. Según la creencia común, siempre vivió aquí. En el instituto existía la leyenda de que una vez, Dios sabe cuántos años atrás, su maestro yacía aquí en coma. El gato de alguna manera descubrió dónde estaba su persona desaparecida y logró acercarse sigilosamente a él. Esconderse en la habitación. Después de un tiempo, por supuesto, lo descubrieron y quisieron ahuyentarlo de inmediato, pero el gato resultó ser terco y muy inteligente. Por mucho que no lo echaron, volvió una y otra vez, penetrando en la habitación del dueño de todas las formas posibles e imposibles. Al final, lo saludaron con la mano. Bueno, déjalo vivir. En el sótano del instituto trajeron ratas enormes que nadie pudo sacar durante muchos años. Estas criaturas no fueron capturadas por veneno ni trampas. Y Marcel pudo hacer frente a ratas monstruosas. Dado que el instituto era una institución, aunque médica, pero aún no tan pública como una clínica o hospital normal, los gatos se dejaban en el estado e incluso se les daba placer. Así que caminaba por los pasillos y palacios, no molestaba a nadie, nunca se metía bajo sus pies, no peleaba ni aplastaba nada, dormía tranquilamente en algún rincón o se sentaba en las ventanas y miraba la calle. Sucedió que desapareció por unos días, pero cada vez regresaba. Poco a poco, el rojo de Marsella se convirtió en un auténtico símbolo del Instituto del Cerebro. Pronto se descubrió otra cualidad extraña del gato. Si había decidido instalarse por un tiempo en la habitación del paciente, entonces algo sucedería allí en un futuro próximo. Por lo general, este paciente quedaba para siempre en este mundo pecaminoso. El reinicio completo de los indicadores de vida ocurrió con menos frecuencia y la actividad cerebral disminuyó al mínimo, de lo contrario, dejó de repararse por sí sola. En tales casos, se desconectaba al paciente del aparato y el final era el mismo que en el primer caso. A las preguntas de los familiares, en primer lugar, los pacientes que acudían con frecuencia al instituto, los médicos y demás personal respondieron de manera desviada a la posibilidad de una recuperación completa, miraron hacia otro lado y evitaron por todos los medios la necesidad de decir la verdad. Y la verdad es que si una persona llegaba aquí encontraba su fin. 1 año después, o 10 años después, pero nadie volvió a la vida aquí, porque aquí solo trajeron a los más desesperados, que no pudieron ayudar en absoluto. Lo extraño del comportamiento actual de Marcel es que desde el primer día de la llegada de Vera Grigorieva, no solo admiró su habitación, sino que intentó comunicarse con esta mujer. Luego subió a su cama, se sentó o durmió durante horas, presionando su cuerpo.
En otra ocasión le tocó las manos o la cara con las patas, e incluso la olfateó y, como un perro, lamió las mejillas y cerró los párpados inmóviles de la paciente. ¿Por qué nuestro Marcel la amaba tanto?, preguntaron los empleados. ¿Quién cuidará de él? Él no me lo dirá. Sí, es extraño que esté tan cerca de ella. Está tan ansioso por acercarse. Al parecer era una buena mujer. Quizás amaba a los gatos. Hubo muchas versiones diferentes, desde cómicas hasta trágicas. Pero el hecho siguió siendo un hecho. Marcel mostró claramente al paciente los signos de la atención de su gato. En el instituto, Vera estuvo. Durante casi 3 años. Y antes, 2 más estuvieron en una de las clínicas de la capital. Durante el primer año de su estancia aquí, su madre acudía a ella con frecuencia. Otra joven de mediana edad bastante atractiva. Estuvo sentada en la sala durante mucho tiempo, a veces lloraba, a veces le leía a su hija en silencio o le decía algo. Pero llegó el día en que sus visitas terminaron repentinamente. Y ahora, han pasado 2 años como Vera, nadie la visitaba. En la tarjeta médica constaba que tenía 26 años cuando ingresó. No tiene hijos después del matrimonio. Su marido nunca fue visto aquí. Y según los rumores, una vez estuvo involucrado en ese desafortunado caso, por lo que la niña terminó en una situación tan miserable. Parece que cuando vino su madre, una vez le dijo a una de las enfermeras que, si no fuera por él, su hija estaría viva y sana. Nadie sabía cómo era allí y nadie quería saberlo. Así fue pasando el tiempo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y el frágil cuerpo de Vera Grigorieva todavía estaba caliente de vida. Todo cambió en un caso inesperado que ocurrió en un claro día de primavera. Más tarde se aprovechó este día, se lo contó a los recién llegados, se discutió, se sorprendió, se discutió. Sucedió el 4 de abril y luego resultó que ese día era el mismo día del nacimiento de un paciente desesperado. Una joven llegó al instituto. Hermosa, amigable. Y pidió permiso al personal para entrar en la habitación de Grigorieva. Por supuesto, le preguntaron a la niña quién era ella y quién era el paciente. Y la llamaban su hermana. Mi nombre es Irina. Somos padre y hermana. Le explicó al médico. Recientemente descubrí que tengo una hermana en general. Al principio estaba feliz y luego, cuando me enteré de ella, me enojé porque no podía ni hablar. El rostro de la niña estaba cubierto por una sombra oscura. Pero aún así decidí venir, al menos decirle que lo soy, que le deseo lo mejor. Verás, y si escuchan todo. Entra, por supuesto. Las hermanas desconsoladas asintieron con la cabeza. Ella yace en la 6ª sala. La niña agradeció y caminó por el pasillo hasta la 6ª sala. En la reunión, el rojo Marcel saltó de la cama y comenzó a frotarse los pies. Refunfuñar alegremente y en general dar signos de alegría y atención. ¡Ay, gatito! La niña se sorprendió. Te pareces mucho a mi prima. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres de aquí? Parece que los gatos no deberían estar en los hospitales. Por supuesto que no deberían hacerlo. Le respondió la niñera que vino a cambiar los catéteres. Pero este ha vivido mucho tiempo, así que todos se acostumbraron a él. Él está aquí de todos modos, como el suyo. Y lo alimentamos y lo amamos. Y si alguien se entristece, se enoja y viene a trabajar, mira, Marsella ya corre, salta de rodillas y ronronea. Comenzará su canción, calentando. Lo acaricias y el alma se calienta. Veo. La niña sonrió. Bueno, eres un buen gato, pero ahora vete, vete. Necesito hablar con mi hermana. ¿Lo entiendes? Como si realmente entendiera de qué estaba hablando, murmuró y salió suavemente de la habitación. Y la niñera se fue. Pero ella no contuvo la mejilla abierta y escuchó lo que la niña iba a decir. Y la conversación fue incluso unilateral, pero muy interesante.
Pero hola hermana. Dijo la niña con tristeza. Es una pena que nos hayamos conocido así. Y es una doble lástima que circunstancias tan terribles nos unieran, y no supiéramos nada el uno del otro. Si al menos pudiera asumir entonces. Oh, Vera, alguna vez me perdonarás. La niña lloró y después de un minuto, lidiando con sus emociones, continuó. Cuando encontré nuestra foto en casa de mi abuela, al principio no entendí nada de nada. Mi madre preguntó. Y tampoco dice nada, como, no sé quién es, y no recuerdo nada. Pero la cargué en mi espalda como de costumbre y al final no me contó todo. Tenía que decírselo. Si hubiera sabido que esta foto estaba guardada en el apartamento de su abuela, la habría tirado hace mucho tiempo. Nunca hubiera sabido de ti. Querida Vera. Como quiero que te mejores. Haré lo que sea necesario, solo para que me perdones, ¿verdad? Sabes, ya no lo veo y nunca lo volveré a ver. En serio, en serio. Créeme por favor. Necesito una hermana así. Siempre quise tener una hermana. Es tan grande. Mi querida alma, como un amigo. Solo que 1000 veces mejor y más correcto. Haríamos todo junto contigo. Caminábamos, íbamos a las tiendas, tengo coche. He estado conduciendo durante 3 años cuando obtuve mi licencia y ahora conduzco bastante bien. Te lo ruego, Vera, despierta. Te necesito mucho. No me queda nadie. La madre no cuenta. Ni siquiera. Puedo verla. Y no hay nada que decir sobre él. Digo, mis ojos ya no lo mirarían. Según recuerdo, está por todos lados. Vendré a menudo, muy a menudo. Vamos, mejórate, por favor. Tienes algo por lo que vivir, ¿verdad? Bueno, adiós. Oh, se me olvidó por completo decir que tienes un gato tan hermoso en tu habitación, rojo. Me parece muy familiar. Se parece a nuestro primo. Al principio vivió conmigo y luego con mi abuela, porque mi madre es alérgica a los gatos. Y a los perros también. Es alérgica a todo, incluso a mí, creo. La muchacha sonrió amargamente. Después de la muerte de mi padre y mi partida, ella se enojó aún más. Está bien, te contaré todo esto más tarde, cuando entres en razón. Realmente creo que esto sucederá. De lo contrario, no puede ser. Simplemente no puedo vivir con tanta culpa. Y tienes que creer, porque eres Vera. Tu hermoso nombre, querida. La próxima vez les hablaré de nuestro padre, de esta foto y de todo. Y ahora tengo que correr, si no llegaré tarde al trabajo. Pero ahora seguro, por ahora. La niña le dio una palmada a Vera en la mejilla y rápidamente salió de la sala. La niñera fingió estar trabajando duro limpiando el panel de plástico que cubría las paredes de la clínica del instituto. Adiós, dijo Irina amistosamente. Volveré pronto. Adiós, dijo la niñera. Ven, estaremos encantados. Pronto la noticia de que la hermana de Vera fue descubierta repentinamente recorrió todo el instituto. ¿De dónde viene ella? Los empleados no estaban seguros. ¿Y por qué les interesa una persona no viva? Extraño. Sea como sea, ya no podrán comunicarse. Todos estaban resumiendo. Ya era demasiado tarde para ponerse al día. Era necesario conocer a mi hermana antes. Sin embargo, el mismo día en que la nuera, que se había llevado a su hermana, acudió a la desesperada fe de Grigoriev, sucedió algo muy extraño. Los dispositivos registraron un aumento sin precedentes de la actividad cerebral. Es solo que en las pantallas de los monitores se dibujó una especie de Everest. Y decidió que, por si acaso, era necesario crear un puesto médico para los enfermos las 24 horas del día. Porque nadie había visto esto antes. Y qué sorpresa se llevó la joven coordinadora del primer año, Anja Blasova, cuando a altas horas de la noche estaba en el puesto, donde estaban tomando té con dulces y frutos secos con las enfermeras y los pasantes,
Y gritaba desesperadamente: ¿qué estás haciendo, Marsic? Preguntó Sonic. ¿Está la rata aquí? Con las ratas, está en dos cuentas. No, hay algo más que le preocupa, dijo la enfermera mayor. Vamos, doctor, a la sexta sala. ¿Por qué? Anika estaba asombrada. Hay sensores. En todo caso, la señal llegará al correo. Vamos, vamos, insistió la enfermera. La señal de la que hablaba Anika sonaba en el poste cuando ya estaban abriendo la puerta de la sexta sala. Por supuesto, los médicos son gente común y corriente, incluso cínica, y es extremadamente difícil sorprenderlos con algo. Pero incluso ellos se sorprendieron al ver que la paciente, que llevaba 5 años en coma profundo, abría los ojos. Cusia. Le dijo débilmente a Marcelo, quien volviendo corriendo con la gente, saltó sobre su cama y comenzó a frotarse la cara con todas sus fuerzas, resoplando como un tractor. Mi pequeño, que acaban de ver a Natalia Petrovna y llamaron a todos para que vinieran de inmediato. Por supuesto, el equipo del instituto no se hizo esperar mucho. Esto es simplemente asombroso. Usted no es el veredicto final, importante profesor, jefe del departamento de neurología, Hick Tejiers. Ahora el estado es fijo, muy cercano a un sueño normal. Bueno, colegas, parece que estamos en el umbral de algún descubrimiento importante. Es necesario estudiar este fenómeno las 24 horas del día. Cuando un par de días después, Vera, la hermana de Grigori, apareció nuevamente en la puerta, literalmente la metieron en un ring y le hicieron preguntas. ¿Qué le dijo al paciente? ¿Cuál fue su tono exactamente? ¿Qué trajo consigo? ¿Hubo alguna sustancia que pudiera afectar el estado del paciente? ¿Dónde supo que tenía una hermana? ¿Cómo la encontraste? Intenta entender, querida. No nos interesa la celebración de la curiosidad. El médico jefe del instituto, fascinado por la atención general, le dijo que este caso único es tan inusual que cada detalle, incluso el más pequeño e insignificante, puede ser un factor importante en el cambio catalítico del estado del paciente. Es su deber contarnos todo antes que la ciencia. Lo que solo tú sabes. Por favor. Serena sonrió abiertamente. No tengo nada que esconder. Si quieres conocer mi historia, estoy lista para contarla. Solo que puede llevar mucho tiempo. La historia no es sencilla. Está bien. El médico estaba entusiasmado. ¿No te importa si grabamos tu historia en un reproductor de audio? No, eso es genial. Y para tu comodidad, cuéntalo así. Como si estuvieras hablando con tu amigo. Te asignaremos un amigo y diremos, oh, por supuesto. Anika Blasova. Después de todo, fue ella quien descubrió a su hermana cuando de repente recobró el sentido. Bueno, chicas, os dejo con eso. A tu disposición café y otras cosas ricas, empieza a grabar. Cuanto antes mejor. Probablemente deberíamos comenzar con cómo sucedió todo. Dijo Irina, pensando. Mirando a Anya, aunque algunos no serán consistentes, pero de lo contrario no funcionará, no pudo trazar una línea. Entonces la cosa quedó así. Hace 6 años conocí a un hombre muy agradable. Irina estaba enojada y sonrió tímidamente a su interlocutor. Sabes, simplemente me dejé llevar por él. Pero sucede. Ves a una persona e inmediatamente comprendes que esta es exactamente la que necesitas. Entonces lo conocimos por casualidad. En la farmacia. Fui a comprar medicinas para mi abuela. Estaba completamente enferma. Y también corrió un minuto a recoger el pedido por internet. Y entonces se apresuró a alguna parte. En principio, en esta farmacia los pedidos online siempre se reparten sin colas. Pero ese día no tenían un segundo vendedor. Y tuve que arreglar una cosa. Y entonces surgió algo en la cola. Comenzó a pedir a todos que lo dejaran pasar lo más rápido posible, como si llegara muy tarde al hospital y necesitara el medicamento con urgencia. Pero sentí pena por el hombre. Dije, adelante, que ya estaba segundo.
La cola empezó a enfadarse y él me sonrió. Luego me derretí. Como resultó más tarde, fue en vano. Este hombre, solo a primera vista, era tan correcto y lindo. Pero el corazón, como suele decirse, no se puede ordenar. Tomó su orden y sugirió que me llevaran a donde debía estar. Necesitaba estar muy cerca, pero acepté sin pensarlo, porque me enamoré de él a primera vista. Empezamos a conocernos y al principio todo fue maravilloso. Volé como un pájaro. E imaginé que finalmente había encontrado al chico de mis sueños. En verano me ofreció ir de vacaciones con él a Turquía. Dios mío, estaba tan feliz, tonta. Hasta el momento en que accidentalmente vi un sello de matrimonio en su pasaporte turco en el aeropuerto turco. Tuvimos una escena embarazosa. Todavía es vergonzoso recordarlo. Llegamos, teníamos que ir al hotel y estamos tratando de averiguar la relación. Todos los turistas deben haber estado contentos con nosotros. Pero aún así, en el hotel, logró doblegarme para que pudiera volver a creer. Dijo que hacía mucho tiempo que no vivía con su esposa, que no tenían hijos y que, en general, ella es terriblemente pobre. No se le permite divorciarse de ella y no sabe cómo deshacerse de ella. Yo, por supuesto, estaba cansado y mis oídos estaban pesados otra vez. Y les puso aún más fideos. Como resultó más tarde, ella no era pobre y no tenía hijos, porque él no quería tener hijos, categóricamente. Y tampoco hubo discurso en el divorcio. No pensó en divorciarse de ella y solo se estaba divirtiendo conmigo. Pero todo esto lo descubrí mucho después, cuando un día lo pillé con otra. Al parecer, su esposa tenía cuernos dobles o incluso múltiples. Estaba tan molesto entonces que simplemente no quería vivir. Ni siquiera sé lo que ha estado tratando de decirme ahora. Ahora ni yo mismo lo sé. Solo un rato después de nuestra separación, vi una pequeña nota en el periódico, en la sección de crónica criminal, que la mujer estaba herida. Yo estaba en camino desde el tren en movimiento. Su marido era el sospechoso. Y la foto de él estaba en él. Nadie más lo describió, como mi ex amante. No lo dudé y acudí al investigador que estaba investigando este caso. Quería conocer todos los detalles y ayudar en algo a esta desafortunada mujer. Después de todo, ya conocía perfectamente la falsa naturaleza de su marido. Resultó que esta joven tenía aproximadamente mi edad. Grigorieva Vera vivió hasta hace poco con su marido en Podmoskovje y durante un desafortunado accidente quedó embarazada. Al enterarme de esto, comencé a sospechar que este bastardo la había empujado especialmente fuera del auto. Me dijo 1000 veces que odia a los niños pequeños y que nunca quiere tener hijos. Y si de repente quedo embarazada de él, tendrá que abortar. Fui tan tonto entonces que ni siquiera le di ningún significado a sus palabras. Bueno, lo que los niños aún no quieren se explica por un mayor sentido de responsabilidad. Todo está bien. Primero debe ponerse de pie y luego hacer que los niños los proporcionen de la siguiente manera. Pero después, cuando se reveló que estaba casado, me di cuenta de que no quiere tener hijos en absoluto. Sí, él mismo no ocultó su pésima actitud ante este tema. Dijo que si su esposa simplemente intenta quedar embarazada, él se cuidará para que no salga nada. Eso es todo. Entonces el investigador me escuchó y dijo que me creía. ¿Pero tengo alguna prueba de estas palabras? No se pueden coser palabras al caso. Por supuesto, no tenía pruebas. Él fue liberado. Detuvieron el caso por falta de antecedentes penales. Su esposa estaba en coma y no podía contarle a nadie cómo estaba. Y aún así fui al hospital donde yacía, por alguna razón, no sé por qué, quería mirarla, ayudarla en algo. Y luego, una vez, vino y dijo que yo era su amiga. Me dejaron entrar a la habitación durante las horas de visita. Sabes, ella no ha cambiado mucho desde entonces, por extraño que parezca. Solo su piel se ha vuelto más amarilla. Y luego me asombró lo hermosa que yacía, como una bella durmiente, que duerme en su ataúd de cristal,
y espera que su príncipe de las hadas venga a despertarla con un beso. Pero no había ningún príncipe en el horizonte del monumento. Y solo hubo un marido infiel que quiso enviar su belleza a ese mundo con sus propias manos. Estaba 100% seguro de eso. Incluso lo llamé más tarde, buscando específicamente decirle lo que pienso sobre él en persona. Por ingenuidad, decidí que tal vez se avergonzaría y se arrepentiría, o al menos diría algo que lo delataría. Incluso pensé en escribir sus palabras en un dictáfono. Pero ni siquiera contestó mis llamadas. Y luego el número dejó de estar disponible. Debe haberlo cambiado. Los médicos me dijeron entonces que Vera perdió a su hijo y que ahora nunca tendrá hijos. Por supuesto, después de tales lesiones, ¿qué niños? Ella sobrevivió y eso es bueno. Pero las cosas no mejoraron. Y pronto los médicos me dijeron que ya casi no quedaba esperanza. Sentí mucha pena por esta joven y me sentí tan culpable por haber estado involucrado en su tragedia y ella no me dejó y me mordió. Me mordió. Pero mi familia también sufrió. Mi querida abuela, que estaba enferma, se cayó y se rompió la cadera. Hicieron lo que pudieron en el hospital y dijeron que la operación en su caso no se mostró. No ayudará. Existe la posibilidad de que crezca demasiado pronto, porque ya tiene una edad sólida. La abuela era la madre de mi padre, quien para ese entonces ya había fallecido hace unos años. Y mi propia madre se negó a cuidarla. Ella nunca la amó, tenían una relación muy complicada con su padre. Tuve que tomarme unas vacaciones académicas en el instituto y sentarme con ella. Porque no teníamos dinero para contratar una enfermera. Y si lo hubiéramos hecho, mi madre nunca lo habría hecho. Durante 3 meses traté de sobrellevar el dolor y el miedo que padecíamos mi abuela y yo. Vino la enfermera de la papelería, le puso inyecciones, luego me enseñó y yo misma le di medicinas y vitaminas para mejorar los huesos. Puse almohadas de oxígeno, hice la ingolación, soplamos los globos, para facilitar el desarrollo de los pacientes. En primer lugar, los pacientes que están acostados se niegan a hacerlo. Aunque, ¿qué te digo? Tú eres médico, lo sabes todo mejor que yo. Entonces me pareció que sería mejor que ella mejorara. Pero después de estos 3 meses, ella simplemente murió silenciosamente y casi muere en mis brazos. Ella me escribió su apartamento, y hace mucho tiempo me mudé a casa de mi abuela, desde la casa de mi madre, y casi corté todas las relaciones con ella. Pero cuando, varios meses después de la muerte de mi abuela, comencé a hacer reparaciones en el apartamento, me encontré con una vieja caja de cartón a la que nadie había trepado durante miles de años. Contenía varios documentos, cartas y fotografías antiguas. Los desarmé lentamente, dejé algo para recordar y tiré algo sin motivo alguno. Entre otras, vi una foto que me sorprendió mucho. En esta foto hay una abuela, con ella yo, todavía muy joven, probablemente de unos 3 a 4 años, y otra niña, más o menos de mi misma edad y muy parecida a mí. Pero lo más interesante es que en la misma foto estaba presente mi padre. En una silla de ruedas para inválidos, como siempre, él estuvo inválido desde el principio de mi vida, que yo recuerde. Y esta chica está sentada sobre sus brazos y su abuela está a su lado en el sofá. Y estoy parado ahí mismo. Tenía mucha curiosidad sobre quién era esta chica. Por otro lado, la foto fue encontrada con una inscripción. Escribieron con bolígrafo y casi se borró del tiempo. Soy Slave. Irochka y Verochka. Y el año está escrito. Según tengo entendido, la fecha mostraba que yo tenía entonces 4 años. Y es poco probable que esta chica, que se parece a mí, sea mucho mayor. Comencé a analizar las fotos más a fondo. Encontré otro. De nuevo, esta es Verochka. Ya mayor. Ella está parada junto al árbol de Navidad, aparentemente en el jardín de infancia. Y la mano de la abuela está escrita en la parte de atrás. Verochka tiene 6 años. ¿Qué clase de niña es tan extraña que mi propia abuela guardaba las fotos de sus hijos? Al fin y al cabo, solo
Hacen esto con fotografías de sus hijos o nietos. Este pensamiento me atravesó como un rayo y descubrí que aparentemente esta Vera también es la nieta de mi abuela, es decir, mi hermana, probablemente biparental. Después de todo, definitivamente no tengo hermanos. No hay nadie más excepto yo. Estoy sola con mis padres, y después de mí ellos ya no pudieron tener hijos, porque mi padre resultó gravemente herido en un accidente ferroviario antes de mi nacimiento. Y las circunstancias en las que esto sucedió son extrañamente similares a aquellas en las que se encontraba mi actual conocida Vera. Pero más adelante les contaré un poco sobre mi padre y mi madre. Y ahora sobre ¿cómo me enteré de mi hermana? Entonces, estaba seguro de que esa pequeña Vera, cuya foto encontré en la vieja caja de mi abuela, es mi prima o tal vez la hermana de mi prima. Al parecer, mi padre tenía hermanos y hermanas, aunque, curiosamente, nunca me lo dijeron. Ni él ni mi abuela. Mi madre tampoco tenía hermanas ni hermanos. Y dudo que la abuela guardara fotos de los sobrinos de mi madre. Entonces, tenía que averiguar de quién es la hija Vera. No podía preguntarle a mi padre ni a mi abuela de ninguna manera. Tuve que acudir a mi madre con la esperanza de que me dijera algo. No fue fácil, ya que hacía casi varios años que no hablábamos con ella. Pero aún así encontré fuerza moral y la llamé y le pedí una reunión. Pasa, me dijo. Espero que aún no te hayas olvidado del camino. Sin embargo, cuando conocí a nuestra hija, que se encontraba en una mala situación familiar y, por supuesto, tenían sus propios motivos, mi madre no me permitió contarle nada. ¿Cómo sé qué tipo de niño es este? Ella se rió, mirando la foto. Tu padre no me contó nada sobre su familia, y mi suegro tampoco. Pero no lo sabes, tal vez tenía hermanos o hermanas. Quizás lo hicieron, pero él no habló con nadie. Por supuesto que no lo hizo. Ni siquiera lo dejaste salir de casa. No pude soportarlo. ¿Viniste a culparme otra vez? Mi madre estaba indignada. Bueno, en este caso, puedes irte. No estoy preparado para escuchar estas acusaciones irreflexivas 115 veces. Bueno. Suspiré. Si no quiere admitir hechos obvios, no tenemos nada de qué hablar. No tengo nada que admitir. Mi madre me gritó. Eres tan terco como tu difunto padre. Puedes ser un tonto, pero aún así tienes mala reputación. Entonces no pude descubrir nada sobre ella. Pensé, cómo saber de Vera, pero no lograba entenderlo. Una de mis amigas me sugirió que le contara mi problema. Ella es abogada, sabe mucho. Me aconsejó ir a la comisaría, pedir información sobre mis familiares, decirles que es necesario establecer mi herencia. Por supuesto, tenía todos los documentos que confirmaban a mi familia. Hice lo mismo con mi padre y mi abuela. Fui a la comisaría con la policía de mi ciudad. Y dijeron que la solicitud tendría que hacerse en toda su base de datos interna, y eso fue bastante tiempo. Ella escribió todas las declaraciones necesarias, pagó la búsqueda, los espacios en blanco y yo comencé a esperar. Esperé varios meses y finalmente esperé. Con manos temblorosas, giré el sobre y en una hoja encontré una nota que significaba que mi abuela tenía un solo hijo. Ese es mi padre. Pero él mismo tiene dos hijas. ¿Puedes imaginar? Pensé que Vera era mi prima, pero resultó que era mía. Ella tenía otra madre y nuestro padre tenía dos hijas. Ella misma resultó ser solo unos meses mayor que yo. ¿Cómo surgió que mi padre, la mejor y más correcta persona que he conocido en mi vida, dejara a mi mujer en tal momento del embarazo y me casara con mi madre, a quien, como sabía perfectamente, nunca amé en ese momento? Todo, no pude entender. Pero el hecho siguió siendo un hecho. Tenía una hermana de sangre. Así se llaman los niños cuyo padre es el único común. Realmente quería encontrarla. Por supuesto. Pero llegué a un callejón sin salida. Y no se me ocurría nada para encontrar a Vera.
Así que volvió a pedirle consejo al amigo del abogado y encontró a una persona que me ayudaba en esas situaciones. Buscaba información a través de las redes sociales, a través de algunos archivos cerrados. Desde hace una semana ya tenía toda la información sobre mi hermana, dónde vivía, dónde estudiaba, etc. Y lo más importante, su dirección y número de teléfono. Me estaba emocionando. Inmediatamente marqué el preciado número, sin siquiera pensar en lo que le diría. Hola, soy tu tía, o mejor dicho, mi hermana. ¿Le gustaría conocerme? Pero no tuve que decir nada porque el número de Vera no estaba disponible. Durante varios días intenté llamarla y escribirle por Messenger y redes sociales sin ningún resultado. Desesperado, me dirigí a la dirección donde se suponía que ella vivía. Llamé. Llamé y nadie abrió la puerta. Pero desde el apartamento vecino llegó al lugar una vecina, una anciana de mirada sospechosa. Estas personas suelen saberlo todo y sobre todos. ¿Por qué estás haciendo ruido? Ella me preguntó, comiendo con una mirada. Necesito fe. ¿La conoces, probablemente? Bueno, digamos que lo sé. La vecina dijo, ¿por qué la necesitas? Ella es mi hermana. Susurré, algo inseguro, mientras trabajaba ante esta mujer segura de sí misma. Oh, ¿cómo? Hermana, ¿eh? El vecino dijo, ¿por qué sospechas tanto? No sabes lo que le pasó. ¿Qué? Pregunté con miedo y a todos se les puso la piel de gallina. Me dolió, pero el vecino fue malo. ¿Y qué pasa con el hospital, tu hermana? Ella dijo. Y ha pasado mucho tiempo, 4 años y medio, al parecer. Movió los labios, pensando en sí misma. Sí, tiene razón, en alguna parte. Nuestra fe sin vida yace, ni viva, ni muerta. Así es como. ¿Cómo es que no está vivo ni muerto? Pregunté con voz caída. Ella dijo, sí, es ella. Por supuesto que es ella. El vecino estuvo de acuerdo conmigo. ¿Quién más podría ser? Y tú, niña, eres toda blanca. Ven aquí, te prepararé un té. Eres extraño, parece que tú también tienes un problema. Esta mujer de buen corazón, que solo por su mirada parecía una amenaza, me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, recuperando el conocimiento del shock. Ella me preguntó y yo respondí todo lo que sabía. Bueno, ella también me contó muchas cosas interesantes. Resultó que Vera, la esposa de mi amante, y Vera con la foto de la abuela, son la misma persona. Así es como funciona a veces el destino humano. Luego resultó que tía Tamara, ella no me ordenó que se llamara así. Conocía muy bien a mi difunta abuela y podía contarle mucho sobre ella, sobre mi padre y sobre mi hermana, a quien nunca había visto, sin contar un par de veces en mi lejana infancia, cuando mi abuela la trajo especialmente a mi padre. Ver, y varias de mis visitas al hospital, donde mi pobre hermana ya mayor yacía en coma profundo. Y lloró de pena y de los amargos recuerdos del pasado. Anika, la coordinadora, comenzó a consolarla y ella puso a Valerianka en un vaso de agua. Cuando la niña se calmó un poco, pudo continuar su relato. Esto lo supo por su vecina, quien resultó ser una buena amiga de su abuela. Hace muchos años, incluso antes del nacimiento de Irina y Vera, su futuro padre, que se llamaba Vyacheslav, ya estaba casado. A una buena y dulce mujer. Vivieron juntos durante varios años, pero no tuvieron hijos. Su primera esposa estaba muy preocupada por esto, siempre estaba buscando médicos y finalmente enfermó gravemente y pronto murió de cáncer. Su marido estaba muy triste sin ella, lloraba y no quería conocer a nadie. Pero pasó el tiempo, cuando el mejor médico, como saben, conoció a otra mujer, la madre de Vera. Llevaban algún tiempo saliendo y no parecían tener planes serios para el futuro. El caso es que ella también estaba casada. La relación con él realmente no funcionó, por lo que buscó consuelo en otros hombres y lo encontró con Vyacheslav. Al mismo tiempo, la atención de Vyacheslav se centró en otra mujer, la madre de Irina.
Estas relaciones con dos mujeres al mismo tiempo duraron varios años. Y después de un tiempo, una de ellas, la futura madre de Vera, le dijo a Vyacheslav que nunca se volverían a ver porque quería restablecer la relación con su marido. Y la relación con Ludmile, la madre de Irina, él mismo empezó a cansarse, porque era una mujer no muy lejos y muy difícil de convivir, escandalosa y increíblemente celosa. Un hermoso día, Vyacheslav, directa pero tácticamente, le dijo que su relación había llegado a un callejón sin salida y que no tenía intención de continuarla. Pero no fue así, Ludmile, simplemente privarse del hombre que necesitaba. Ella, en primer lugar, provocó un gran escándalo, amenazando a Vyacheslav con privarse de la vida si no cambia de opinión. O matar a Tatiana, cuya existencia ella de alguna manera sacó a relucir. Vyacheslav objetó que con Tatiana todo había terminado para él y que estas relaciones no eran el motivo de su separación con Ludmile. Pero ella no escuchó nada, y solo uno tras otro se puso histérico, difundió generosamente amenazas y quejas interminables. Finalmente llamó a Vyacheslav y, llorando, le dijo con voz trágica que tenía noticias para él y que necesitaban hablar en serio. Vyacheslav era una persona muy inteligente, amable y decente. Vivió en Moscú y Ludmile en el Oblast. Y cuando se conocieron, él llegó a ella en tren. Oh, no necesitaba ir con ella esa noche. Sí, no quería en absoluto. Pero como prometió, tuvo que cumplir su palabra. Por lo tanto, después del trabajo ya era bastante tarde, Vyacheslav llegó a la estación y se sentó, como siempre, en el tren suburbano hacia un pequeño suburbio de Moscú, donde Ludmile vivía con su conversación seria. A ella se le ocurrió esto, para decirle que estaba embarazada. Siendo una persona honesta, él, por supuesto, se casaría con ella. Eso es lo que ella pensaba, y no sin razón. Bueno, entonces lo resolveremos. Vosif realmente quedará embarazada pronto y nadie dirá que ocurrió el vertedero. Los hombres en estos casos entienden que Vyacheslav conducía un coche eléctrico semivacío, detrás del cual pasaban casas, campos y cruces, un paisaje corriente de Moscú. Hoy pasó un largo día en su laboratorio, enseñando a los estudiantes y trabajando en sus propios experimentos hasta altas horas de la noche. Vyacheslav era un físico y teórico talentoso y ya bastante famoso en los círculos científicos. Su carrera estaba ascendiendo rápidamente. Fue impreso en muchas publicaciones serias, incluidos los extranjeros. La semana pasada lo llamaron del Instituto Tecnológico de Doe y le ofrecieron cooperación e incluso un puesto en su departamento. Por supuesto, se inclinaron para encontrar un asiento. ¿Quién me dejará ir?, pensó Vyacheslav, apoyándose en el codo y enfriando el desgastado parabrisas del coche, detrás del cual ya caía a cántaros una desagradable lluvia otoñal. Por supuesto, no podía saber qué pasaría en un par de años, caería el telón de acero y se abrirían oportunidades que los científicos soviéticos nunca antes habían soñado. Pero todo esto aún estaba en el futuro, y ahora mismo, era necesario solucionar el problema por parte de Ludmile, que no quería autoeliminarse. Vyacheslav refunfuñó. ¿Y por qué ella lo atrajo tanto hace algún tiempo? Después de todo, nada especial. La mente no brilla, la apariencia también es bastante. Esta mujer le impresionó mucho más. Amable, tranquila, muy femenina y muy confiable. Esto es exactamente lo que necesita en su vida, ser un apoyo y un apoyo para él, que siempre está trabajando en su investigación. Por favor, no me toques. De repente, este grito silenciado de miedo y desesperación llegó hasta él. Bajó del autobús desde la tundra, un pequeño espacio que conecta los vagones. Vyacheslav, como hombre decente, no podía quedarse al margen. Fue a ver qué pasaba allí. Necesitaba que la estación permaneciera otros 15 minutos, y otros pocos pasajeros, que lo acompañaban a esa hora tan tardía, hicieron que pareciera que no escucharon nada. Alguien fingía estar dormido, alguien realmente dormía, sentado junto a la ventana oscura. Y los demás fingían no pensar, y simplemente susurraban en voz baja,
comentando lo que escuchaban, o empujando con fuerza los casilleros y las capotas, alejándose de este grito de sufrimiento. ¿Puedo enterarme de lo que está pasando aquí?, preguntó a 3 jóvenes atrevidos que sujetaron a una joven en la esquina del tambor. ¿Y qué quieres, tío? Será mejor que vuelvas al remolque, aconsejó el segundo, parpadeando con las piernas cruzadas. Aquí somos suficientes, no tienes a dónde ir. Y todos se rieron de él. Deja a la chica en paz, exigió Vyacheslav sin darse cuenta. ¿Es así como se comporta la gente educada? Es una pena atacar a una mujer indefensa con 3 personas. Y tú tienes razón, ¿verdad? El primer joven se volvió y miró atentamente a Vyacheslav. La última vez que digo, envuélvelo desde aquí hasta que tengas un bolígrafo en tu costado. Ahora voy hacia el conductor y en la estación más cercana te esperará una fila de policías. Vyacheslav dijo decididamente y se dio la vuelta para atravesar la tundra hacia otro auto y llegar al comienzo de la composición. Pero de repente sintió un dolor agudo en la espalda, un poco más abajo. Se le oscurecía la mirada. Lo golpearon en el suelo durante mucho tiempo. Y luego lo echaron del coche a patadas. De noche, a toda velocidad, en una carretera dura. La correa de su largo cinturón, Vyacheslav, golpeó la puerta del coche en un hueco. Y esta cuerda improvisada lo arrastró detrás del tren hasta la estación a donde pretendía ir. Ir a conocer a una mujer que no era absolutamente necesaria. ¿Por qué no vino? Dime. Ludmila estaba hablando con su amiga más cercana al día siguiente. Esperamos a estos inteligentes. Dio una palabra, aquí tienes. Eso dice siempre el mismo. Grash, precio por sus palabras. Tisiach. Pero lo encontraré de todos modos. Lo conseguiré en el metro si es necesario. No puedes simplemente dejarme así. ¿Qué piensa él de sí mismo? Me gustaría saberlo. Soy una mujer honesta, no una especie de malhumorada, como su Tanya. Yo también tengo marido y la casa está llena de cuencos. Y no lo hace. Susurra, brilla en el enchufe. Entonces quiere quitarle el hombre a otra persona. Es mío y no tengo intención de entregárselo a Tanya. Pero Vyacheslav, a pesar de todo el montón de juramentos sucios que Ludmila le hacía interminablemente, a pesar de 1000 llamadas, tanto a casa como al trabajo, no se encontró a sí mismo. Ludmila ya había perdido toda la paciencia y estaba dispuesta a ir ella misma a él para, como era necesario, decirle a este hombre testarudo a quien pretendía introducir alrededor de su dedo, como si de repente, en otra llamada en la oficina, respondieran que Vyacheslav Tikhonovich tuvo un accidente. Resultó gravemente herido en un accidente ferroviario. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Miles de preguntas rondaban por la cabeza de Ludmila. Y ahora ella, sin recordarse a sí misma, está sentada en el hospital, cerca de la cama de Vyacheslav. Del nacido, de esa misma Tatiana, con su marido colgado del cuello de otros hombres. Liuda, dijo Tania en voz baja, lo siento mucho por ti. Yo también sentí pena por ti. La mujer estaba gritando. Deberías irte con tu simpatía. Mi marido también está enfermo, muy grave, dijo Tatiana. Casi no puedo venir a menudo. Cuídalo. Te lo ruego. Lo solucionaré sin ti. El cordial refunfuñó a Ludmila y se dio la vuelta, mostrando a todos los ojos que no iba a continuar con esta estúpida conversación. Después del almuerzo vino el médico y revisó las perspectivas. Fueron muy insatisfactorios para Ludmila. Vyacheslav se recuperará, su vida ya no corre peligro, pero permanecerá para siempre inmovilizado en una silla de inválido. ¿Tengo alguna persona en el cuerpo? Por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿O esto es lo que tengo que hacer? Toda esta maldita intelectualidad siempre llega al lugar equivocado. Me sentaba tranquilamente, como toda la gente normal, y llegaba allí sin aventuras. Y ahora estaré conduciendo en un carruaje toda mi vida. Oh, mi amargo destino.
Ludmile concluyó de manera bastante coherente. Decepcionó a un buen hombre y se lo llevó inmediatamente. ¿Por qué siempre resulta tan asqueroso? La amiga asentía humildemente y asentía, y Ludmile todavía escribía de forma larga y colorida todos sus tormentos y tormentos. Aunque veamos más. Dijo al final. Quizás ella mejore. Los médicos suelen equivocarse, pero no necesito una persona discapacitada. Te lo digo con seguridad. Pasaron varias semanas. Y quedó completamente claro que esta vez los médicos no se habían equivocado. Vyacheslav se recuperó de una herida de cuchillo, heridas graves y numerosas fracturas, pero la lesión en la columna resultó ser tan grave que nunca se recuperó. Y toda su vida estuvo inmovilizado en una silla de ruedas para discapacitados. Pero a lo largo de estas semanas, Ludmile descubrió otra noticia no menos impactante. Efectivamente, estaba embarazada. Sin duda, ella no tenía otros hombres en ese momento. Dios mío, ¿por qué necesitaría eso? Se balanceaba de un lado a otro en su pequeña cocina. ¿Por qué? Ahora tendré que casarme con él, casarme con este colega gruñón. Fue algo bueno para su amiga. No lo hagas. Será mejor que te hagas un aborto. ¿Qué estás haciendo? No voy a tomarme en serio ese pecado. Ludmile estaba convencida. Aunque ahora no tengo un hijo, no puedo matar a un ser vivo. No me criaron así. Y tampoco quiero criar ni criar sin marido. Todavía no he sido madre soltera. Es una pena. No, no funcionará de esa manera. Tendrá que contárselo todo y dejarle casarse. Un marido es mejor que un marido en absoluto. Al menos el niño conocerá a su padre. Sin patria no hay peor lugar. Con esta noticia, Ludmile llegó a Vyacheslav el día de su graduación. El hombre quedó impactado por esta noticia, pero al mismo tiempo estaba contento. Ya estaba ansioso por ser padre, por tener en manos de su propio hijo. O una hija. No importa. Lo principal es sentir tu continuación. Ver tu propia carne con tus propios ojos. Nunca lograron tener hijos con su primera esposa. Parece que no fue el destino. ¿Y cuál es ese destino caprichoso e injusto que le ordena conectar su vida con la misma que ella misma es caprichosa e injusta? Aunque, ¿qué opción le queda ahora? ¿Quién más sería para él una persona discapacitada y rebelde? Por algo, su propio destino lo castigó así. Probablemente por el hecho de que no se atrevió a tomar una decisión y molestó a las dos mujeres al mismo tiempo. Pensamientos tan amargos fueron superados por Vyacheslav, quien lo perdió todo en una parte. Por lo tanto, él, como un hombre honesto, y el que ya no tenía nada que perder, le hizo una oferta a Ludmile. Y después de un mes estaban oficialmente casados y esperaban un regreso inmediato a la familia. Una familia extraña y triste. Ninguno de los cónyuges se amaba, pero ni siquiera se respetaban y no lo ocultaban. Se esperaba el regreso en otra familia. Tatiana y Dmitri, su marido, tuvieron que convertirse en padres un poco antes que Ludmile y Vyacheslav. En el plazo señalado, Tatiana dio a luz a una hija, a quien llamaron Vera, y solo ella sabía que el padre de Vera no era su marido, sino Vyacheslav. 6 meses después del nacimiento de Vera, el marido de Tatiana murió. Repentinamente de un ataque al corazón. Nunca supo, atormentado por la enfermedad, que la pequeña Vera no es su hija, y que en el testimonio de su nacimiento, Tatiana le escribió a su padre una persona completamente diferente. Sobre esto, la vecina de Vera tuvo que terminar su relato, porque Irina tuvo que irse. De lo contrario, llegaría tarde al trabajo. Acordaron volver a verse y media hora después Irina ya estaba en el metro y recordó que su vecina no podía saberlo. Pero ella lo sabía muy bien. 2 meses y medio después del nacimiento de su hija Tatiana, Ludmile tuvo un bebé sano. Y también una niña. Su nombre era Irina. La pequeña Ira estaba desesperada por su padre amable e inteligente. Ella literalmente creció en sus brazos.
La llevaba de un lado a otro, conduciéndola por el apartamento. Mientras Ludmile, gritando alegremente, «Este es tu niño desagradable», gritaba constantemente, se encerró en la habitación y se quedó dormida. El padre alimentó a la pequeña hija con el biberón, alcanzando apenas la mezcla y calentándola lo mejor que pudo, pero sosteniendo con fuerza a su bebé con una mano. Le enseñó a caminar a la pequeña Iris, sosteniéndola de la mano y haciendo rodar lentamente su silla de ruedas junto a él. Luego aprendió a agarrarse a la silla de ruedas de su padre y a mover la cabeza. Fue divertido, pero también un poco incómodo. Más tarde empujó la silla de ruedas de su padre desde atrás, ayudándolo con todas sus pocas fuerzas. Ludmile, su marido, apenas logró sobrevivir. Estaba terriblemente molesto con ella. No le gustaba tener que mover los muebles de un lugar a otro debido a esta maldita silla de ruedas. Y no tenía sentido. Aunque Vyacheslav continuó trabajando en casa, escribió artículos científicos, sus amigos incluso trajeron a casa algunos equipos y equipos para que pudiera hacer experimentos. Pero Ludmile resistió todas las fuerzas con esta innovación. Solo que para nada ocupa espacio. A Vyacheslav le ofrecieron ir de vez en cuando al instituto e incluso prometió equipar a los pandas. Para poder subir solo al laboratorio en silla de ruedas. Pero Ludmile se resistió nuevamente. No tiene sentido llegar tan lejos. ¿Cómo te voy a llevar a la estación de tren? ¿Quién cargará? ¿Cómo salir? Y no tenemos coche. No ganaste suficiente dinero para un coche. Ante esto, Vyacheslav intentó decirle que era posible mudarse a vivir a su apartamento en Moscú. Está mucho más cerca allí. Haga, por supuesto. La esposa lo regañó. Entonces, tal vez deberíamos cambiar nuestros 2 apartamentos por uno de 3 habitaciones en la capital. ¿De qué vamos a vivir entonces? Será interesante saberlo. Ahora obtendremos al menos algo de los inquilinos. Y cambiaremos y nos mantendremos en el dinero. Respondió Ludmile. Difícilmente empezarás a ganarte bien la vida en un futuro próximo. E ir que crecerá, no tendrás tiempo para mirar a tu alrededor. Necesitará un apartamento independiente. Su cruel ironía estranguló a Vyacheslav, obligándolo a rendirse. Sentía que no necesitaba nada, nada interesante. Y solo la pequeña Irina era su única alegría. Solo por ella intentó vivir de alguna manera. Por lo tanto, el argumento de su esposa de que el apartamento se le daría a su hija mayor le resultó algo reconfortante. En la época de la infancia y juventud de Irina vivieron juntos. Reír y llorar, amar y odiar, no entenderse desde un punto de vista, comprender lo que necesita Iriuska. Cuando se ríe del turbidez de sus cejas, exige, mostrando con una mano peluda, ese cepillo o una bolita. Por supuesto, Ira y su padre se amaban, y su madre, como Irina comprendió más tarde, nunca amó a nadie excepto a ella misma. Padre parecía un anciano profundo. Gris, todo arrugado, siempre le dolían la espalda y las piernas. Pero aún así se sirvió a sí mismo, sin permitir que ni siquiera su hija lo ayudara. Y Ludmile gritó, sin ocultar su enfado. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí sentado? Aquí vivimos 3 y el baño está solo. Con lágrimas en los ojos, Ira dijo, es difícil para él estar solo allí. Ah, es difícil. La madre volvió a gritarle a su hija. ¿Y yo? ¿Crees que es fácil para mí vivir con un inválido toda mi vida? ¿Alguien de ustedes ha pensado alguna vez en mí? Le preguntó a su madre cómo ayudarla. No, ambos solo piensan en ustedes mismos. No me necesitas en absoluto. Se dirigió a su dormitorio, tocando la puerta con tanta fuerza que su adelgazamiento fue rápido, sabroso, sin ninguna irritación, con lo que mi madre siempre estaba preparando, siempre refunfuñando, trabajo para ti, para todos, con mi pequeña Cenicienta. Y mi padre no se quejó ni se enojó. Rápidamente amasó la masa, la horneó rápidamente en una sartén plana, volteó con cuidado los finos panqueques con una espátula y luego los dobló en un plato grande. Delicioso. A veces,
Si quedaba algún relleno, restos de carne, un poco de queso y embutido, requesón, con aversión y siempre con reproches, Irina iba a Moscú e incluso varias veces, siendo ya una colegiala de último año, llevaba allí a su padre. A finales de primavera y verano, cuando era posible llegar a pie a la estación de tren sin tierra ni hielo. Allí, de pie en el andén, miró a los hombres que parecían más fuertes y amables, y pidió ayuda para cargar el carruaje en el vagón. Y luego también para ser llevado a la estación de Moscú. Por lo general, había voluntarios y, después de este difícil procedimiento, el padre, cada vez que apartaba tímidamente la vista, les entregaba un rublo arrugado. No toleraba que extraños lo ayudaran así sin más. No podía sentirse obligado. Al llegar junto a la abuela, los tres bebieron té con nueces horneadas y leche condensada. Un plato estrella más de la familia. Estábamos mirando fotos antiguas, pero las que Ira encontró en la caja vieja definitivamente no estaban allí, estaba segura. Y luego salimos a caminar por el limpio bulevar. Y entonces, ¿hacia dónde miran los ojos? A Irina le encantaban estos tranquilos paseos familiares por Moscú y ahora, siendo adulta, cada vez que visito esos lugares, se arrepiente desesperadamente, hasta las lágrimas, de su infancia perdida hace mucho tiempo, de la pasión de su amado padre, de la bondad de su abuela, Beisia. Oh, cómo le gustaría tener un alma de familia real. Una madre siempre infeliz y enojada no lo es en absoluto. Nunca logré hablar con ella. Y a ella no le gustaba nada caminar. Ella siempre decía, tenía que trabajar, había mucho que hacer en casa. Y no dejé a mi padre salir a la calle ni una vez más. ¿A dónde vas, infeliz discapacitado? Voy a arrastrarte hacia abajo en una silla de ruedas y arrastrarte hacia adentro. Mi padre refunfuñó y se fue, haciendo chirriar las ruedas, a la cocina, y allí permaneció largo rato sentado en la oscuridad, mirando el cielo oscuro. A menudo dormía en silla de ruedas, con su caprichosa esposa, para no volver a perturbar su sueño. Irina dormía en el sofá de un gran salón. Allí tenía su rincón, había un escritorio, estanterías colgantes con libros y un piano, del que su madre no se cansaba de quejarse. ¿Y por qué gastamos tanto dinero? Ahora hay pie, quitando el polvo. Irina, quien, por voluntad de su madre, se graduó en la escuela de música, pero luego se negó a ir a la escuela de música y estudiar, a pesar de todas las peleas y escándalos, solo guardó silencio y refunfuñó, al igual que su padre. Ingrata, dijo su madre. Se desperdició tanto dinero en vano. Pasa después del 11º grado, ahora a la escuela de música. Deja de pensar en eso, aún no es demasiado tarde. No quiero ser músico. No quiero. ¿Puedes entender eso? Sira estaba indignada, incapaz de soportar más maldiciones y maldiciones maternales. ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Una peluquería para perros? Con una risa molesta, preguntó madre, dando a entender el extraño y tonto interés por su hija. Ira desde pequeña cortó sus juguetes, especialmente el perro y el gatito. La joven empezó a aprender a conocer la máquina de su padre, el gato mullido y hablador Cusio. En memoria de la gata Maicon y Siberia, que le regalaron a su padre sus diminutos gatitos, antiguos compañeros de trabajo. Luego mi madre lo regañó durante una semana o dos y amenazó con tirar esta mierda a la calle. Pero Irina y su padre defendieron a su mascota peluda. Pero no por mucho. La madre, que nunca tuvo ninguna enfermedad, de repente empezó a ser alérgica a estos gatos malditos. Y Cusio, como se llamaba el gatito, tuvo que hacer amigos en 6 meses. Lo más interesante es que el joven gato no se quedó mucho tiempo, regresó a casa. Recorrió toda la ciudad y se sentó debajo de la puerta, maullando y pidiendo entrar. ¿Cuál era la tarea asignada? Ira decidió llevarlo a casa de su abuela. Quizás a Kusenka le guste más allí. Y así se fueron a Moscú con su padre, metieron el gato en una bolsa en el relámpago y, en el camino, convencieron a su amada de que no tuviera miedo y se quedara con la abuela Beisia.
A Kusia le gustó el apartamento de Moscú y no se escapó de su abuela. A veces. Cuando al año y medio su padre enfermó gravemente, primero lo llevaron a un hospital, luego a otro y finalmente lo trasladaron a Moscú, al hospital clínico de la ciudad de Pirogovo. Afortunadamente, todavía tenía matrícula de Moscú. Y, de forma completamente inesperada para todos, en una cálida tarde de otoño, en la ventana abierta del primer piso, un enorme gato rojo saltó y se dirigió directamente a la cama de su dueño. Kosi. Vyacheslav estaba encantado cuando el gato saltó fácilmente hacia él en la cama. ¿De dónde eres, mi amiguito? El gato maulló algo en respuesta, miró atentamente a los ojos de su amado y se frotó la mejilla con su cálida y esponjosa cabeza. Por supuesto, lo echaron tan pronto como se descubrió una presencia no deseada, pero el gato regresó persistentemente una y otra vez. Hasta que Vyacheslav fue dado de alta del hospital. En el pastel, a mi padre le pareció que había mejorado mucho, pero cuando el médico le dio el alta, le dio recomendaciones estrictas. Dieta especial, paseos diarios al aire libre, ejercicio físico, cócteles de oxígeno y, lo más importante, un montón de medicamentos que había que tomar a lo largo de la vida. ¿De dónde sacamos este dinero? Ludmila se indignó y leyó la lista completa de medicamentos necesarios. Que no piensen, compraremos esto y aquello también, y no tenemos dinero para el resto. Mamá, papá necesita esto, es necesario para vivir. ¿No lo entiendes? Serena estaba indignada en el momento de la graduación del 10º grado. Ah, ¿me vas a enseñar? La madre estaba sorprendida. ¿Pero tal vez ganes dinero entonces? ¡Qué inteligente! Irina acudió al único salón de belleza que había en su pueblo en ese momento, donde sacrificaban perros y gatos y pedían ayuda. El maestro, al ver lo cómoda que estaba la niña con el coche, la tomó como alumna no oficial. Un mes después, Ira ganó su primer dinero real y compró casi todo lo que su padre necesitaba. Así fue. La escuela, luego el salón, el trabajo hasta la noche, luego las lecciones y nuevamente en círculo. Desde el vestido de graduación y otras tonterías innecesarias, álbumes, toda esta celebración, Irina se negó, diciéndole a su madre que dejaría que el mejor dinero que se pudiera gastar en todo esto se destinara a la medicina de su padre. La madre movió su rostro enfadado, pero guardó silencio e incluso compró algo. Ira trabajó en el salón y estudió libros de texto para ingresar a la Academia Timiryazev. Iba a vivir con su abuela y estudiar, aunque su madre, por supuesto, estaba en contra. Pero para entonces Irina ya había aprendido a no prestar atención a sus protestas. En agosto aprobó todos los exámenes necesarios en química, biología y composición. En septiembre, preocupada, encontró su nombre en la lista de los que ingresaron. ¡Viva! El feliz volvió a casa. Papá, estoy en casa. ¿Puedes imaginar? Pero el apartamento estaba inusualmente tranquilo y vacío. Todas las habitaciones están cubiertas con una manta. Hay una silla de ruedas de un padre vacía. La madre tampoco está. Irina, sintiéndose mal del corazón, apenas se acercó al taburete de la cocina junto a la ventana. Y así se quedó sentada, con el puño bajo la cabeza y hasta con miedo de moverse. Una hora después, mamá regresó preocupada y deprimida. Ah, ¿ya volviste? ¿Cómo son los éxitos? Mamá, ¿dónde está papá? Ira preguntó con voz temblorosa. Papá y mamá fueron a la cocina, pusieron a hervir el agua y se sentaron a la mesa junto a ella. Tu papá está muerto. Él es un reino celestial. Mucho más tarde, Irina, que no podía decir una palabra, la reprendió por su gran dolor, pensando en ese terrible día, recordó una sorprendente y extraña inconsistencia. Nunca antes una madre religiosa había pronunciado estas palabras con algún tipo de alivio y satisfacción. El cielo es su reino. Como si hubiera estado esperando hace mucho tiempo esta oportunidad para finalmente decir, por supuesto, Ludmila no se arrepiente de su marido muerto. 2 semanas después del funeral,
Ella sonrió feliz, trajo a casa a un hombre calvo tímido y le presentó a su hija. Este es Nikolai Ivanovich. Es una persona muy buena y amable y ahora vivirá con nosotros. Ira simplemente estaba de mal humor y un poco distraído. Y al día siguiente, hasta que la madre, Nina, cuya casa horneada se había ido, nunca regresó. En la oficina donde estaban Serina y Anya, entró la joven doctora Natalia Petrovna. La misma niñera que creyó por primera vez en el Marsella rojo y entró en la habitación, despertando de repente a Vera. Allí, su paciente, el sexto, volvió a despertar. Natan Vignaminovich dijo que puedes acercarte a ella un momento. Vera le gritó de alegría a Irina y le indicó con la mano que entrara a la sexta habitación. Ojo, no puede estresarse, Vera ciertamente no estaba sola en la habitación. Ahora ella se quedó sola. Alguien de los médicos estuvo de guardia todo el día y ahora el jefe también estaba aquí. Vinieron a ti, le dijo a Vera, quien, abriendo los ojos, lo miró con falta de visión. ¿Me entiendes? Si es así, cierra los ojos por un segundo. Y la levantó de nuevo. Bien, dijo Natan Vignaminovich. Entonces aquí está su visitante. Y la llevó de la mano, invitando a Irina a acercarse. Así lo hizo, sentándose con cuidado en el borde de la silla junto a la cama de su hermana. Vera, dijo en voz baja. Hola. Estoy tan orgulloso. De repente el rostro del paciente. Desaparecido. El grimorio de dolor e ira se distorsionó. No. Dijo con esfuerzo. No. Vete. Vera. Desesperada, dijo Irina, casi llorando. ¿Por qué me persigues? Entonces, niña, por favor sal. La computadora la encerró. Luego explíquele cuándo mejorará. Irina, triste, se vio obligada a abandonar la sala. Ella no quiere verme, lamentablemente dijo la niñera. ¿Por qué? Ella ni siquiera me conoce. El camino del Señor es impenetrable, dijo convencida, sacudiendo los hombros. Tal vez no lo sepa, o tal vez recordó que confundió a alguien. ¿Cuántos años han pasado? Piénsalo, ¿eh? Y la verdad, pensando, asintió Serina. Primero que se fortalezca, luego nos conoceremos y hablaremos. El regreso de Vera a la vida estaba a 7 millas de distancia. Al cabo de una semana ya hablaba bastante alto. Después de 2 semanas, ella misma comenzó a levantarse, a caminar por la habitación hasta el baño, y todo el tiempo junto a ella estaba el pelirrojo y esponjoso Marcel. Vera lo llamó Cusi y afirmó que era su propio gato. Además de esta pequeña inconsistencia, todos los demás recuerdos de ella estaban en perfecto orden. Recordaba perfectamente su nombre y en general todo sobre ella, sobre su vida, y como si hubiera sucedido ayer, vivía la tragedia que le sucedió hace 5 años. No podía recordar solo una cosa. ¿Cómo sucedió esto exactamente? ¿Por qué es eso? Preguntó el coordinador de Anya a su mentor, que había experimentado a Natan Vignaminovich. Una barrera psicológica, le explicó. Es muy parecido al hecho de que la mente de nuestro paciente bloqueó los recuerdos más terribles. ¿Entonces nunca recordará quién le hizo esto? Ciertamente no podemos saber esto. La ciencia aún no conoce las respuestas a todas nuestras preguntas. Pero el hecho de que la paciente haya recuperado el sentido, que todos los sistemas de su cuerpo funcionen normalmente y que recuerde casi todo sobre sí misma, es sin duda un fenómeno y requiere un estudio largo y detallado. ¿Y cuánto tiempo seguirá con nosotros? Es difícil de decir. Como siempre, Natan Vignaminovich respondió de manera indirecta. A veces sucede que el estado mejora solo temporalmente. Y luego el paciente repentinamente retrocede. Irina, que se ha hecho muy amiga durante las últimas semanas con Anya, cada día a través de ella se enteraba de todas las novedades sobre Vera. Ya no le permitieron ver a su hermana por temor a que la primera reacción negativa se repitiera y dañara gravemente a la paciente. Por tanto, Irina tuvo que esperar.
Ella renunció a todas sus fuerzas para trabajar. Y también trabajó duro, como lo hizo en su juventud, cortaba perros y gatos en su casa. Del gran baño de la abuela Stalin hizo 2 habitaciones. Un pequeño cuarto de baño con lavabo con WC y ducha, y una habitación más amplia incluso con una ventana en la parte superior, que da a la luminosa cocina, debajo del minirón. Cortó bien, fue barato y no hubo rechazo por parte de los clientes. Ese negocio lo trajeron sus amigos de 4 patas. Ella también recientemente terminó sus estudios de rehabilitación profesional en Temerisivka y ahora también tiene un corcho, un filólogo y un especialista en gatos. ¿Con quién puedes trabajar ahora? Le preguntó Anya, con quien a veces almorzaban o tomaban un café en un café cerca del Instituto del Cerebro. Quiero registrar mi propia mascota. Respondió Irina. Aún no he decidido en qué raza centrarme. Quizás me lleve un par de Kurel Baptals. No sé cómo reaccionará mi prima ante ellos. Ella sonrió. Primo, ¿es este el mismo gato? Ana aclaró. Sí, ha estado conmigo durante muchos años. Irina asintió. ¿Te imaginas que cuando mi padre estaba enfermo, le silbó en un pastel? Y caminó así por la habitación. Se parece mucho a nuestro Marcel, dijo Anya. Sabes, tu hermana también lo llama Cusi. Bien. Irina se sorprendió. ¿Por qué? Ella afirma que este es su gato. Y también le dicen Cusi, como el tuyo. Extraño. Irina pensó, con la barbilla bajo la barbilla, hay tanto en común y tan poco. ¿Por qué, Anya? ¿Quién lo resolverá? A veces la vida es tan confusa que no se puede perseguir ninguna literatura. Anya dijo con confianza. He estado escuchando esto de mis colegas mientras trabajo aquí. A veces mis oídos simplemente gimen. Ella rió. Sí, eso es cierto, estuvo de acuerdo Serena. Por cierto, nunca me dijiste por qué Vera estaba tan pequeña en esa foto antigua. Preguntó Anya. Te diré. ¿Tienes tiempo? Otra media hora. Ella miró el reloj. Hoy no hay abralas, si no me llaman con prisa. Bueno, tengo aproximadamente el mismo tiempo. Entonces escucha. Todo es bastante sencillo. La vecina de los fieles padres era una vieja amiga de mi abuela. Durante algún tiempo no se comunicaron, se perdieron después de mudarse a una gran ciudad. Y luego se volvieron a encontrar por casualidad y empezaron a hablar. Su padre, Berín, murió cuando ella todavía estaba amamantando, al parecer, a causa de una enfermedad cardíaca. No su padre, por supuesto, sino el marido de su madre. Su padre era su padre. Conoció a la madre de Berín casi al mismo tiempo que la mía. Estaban saliendo, luego se separaron, no podían determinar su relación. Un buen día, finalmente decidió que nunca volvería a ver a mi madre, Ludmile. Y Tatiana pronto se negó a recibirlo. Decidió restablecer la relación con su marido. Solo que ambas resultaron estar embarazadas. ¿Puedes imaginar? Solo mi madre se enteró unos días después del accidente que le ocurrió a mi padre en el tren. Era igual que Vera. Cayó a las vías del tren desde el vagón que iba a toda velocidad. Trató de proteger a la niña de los matones, pero lo expulsaron. ¡Ay, Dios mío! Anya se puso pálida. ¡Qué pesadilla! Y qué extraño. La hija repitió la suerte de su padre. Sí. Ira asintió. Por extraño que parezca en nuestro mundo de la vida. Entonces, la segunda mujer que mi padre conoció, la madre de Vera, Tatiana, descubrió su embarazo mucho más tarde. Tenía algo con el ciclo, retrasos constantes. En definitiva, se dio cuenta de que pronto sería madre, cuando mis padres ya estaban casados. La madre rápidamente tomó a su padre en sus manos. Sera sonrió tristemente. Simplemente no lo sé todavía y probablemente nunca lo sabré.
¿Por qué registró el testimonio del nacimiento de Vera a su padre y no a su marido, y su verdadero padre, Vyacheslav? Tal vez quería que su hija supiera la verdad sobre su nacimiento, dijo Anya. Lo más probable, estuvo de acuerdo Sire. Yo también lo creo. De una forma u otra, pero un día mi abuela, que venía a visitar a su amiga, vio a la pequeña Vera en silla de ruedas en las escaleras y casi gritó de horror, éramos tan parecidas en la infancia. Le dijo a su amiga, el hijo de tu vecina se parece a mi nieta Ira, como dos gotas de agua. En realidad, no es nada sorprendente, dijo su amiga. Últimamente he visto a tu Slavik muy a menudo. A menudo visitaba la casa de mi vecina mientras su marido estaba fuera. ¿De qué estás hablando? Mi abuela quedó asombrada y horrorizada y le dijo que su hijo lleva 3 años y medio discapacitado tras un accidente y solo se mueve en silla de ruedas. Y la próxima vez que vio a su hijo, le habló del hijo de Tatiana y le preguntó si esta niña realmente podría ser su hija. Quizás, suspiró Vyacheslav. La vida habría sido diferente entonces. Le pidió a su madre que hablara con Tatiana y le pidió que le trajera a Vera. Quería ver a su segunda hija. Eso es lo que ella hizo. Y Tatiana, un alma bondadosa, le contó todo tal como era. Y lloró durante mucho tiempo después de que todo hubiera sucedido como había sucedido. Después de un tiempo, Tatiana, Vera y la abuela vinieron a nuestra casa cuando mi madre iba a los cursos de capacitación. Esa vieja foto fue tomada ese día. Y yo todavía era demasiado joven para recordar este encuentro. Una amiga de mi abuela me contó hace poco que en ese único encuentro con Tatiana y Vera mi padre se molestó tanto que hasta se emborrachó, cosa que nunca le pasó a él. Y mi madre, al regresar a casa un par de días después, estuvo maldiciendo durante mucho tiempo y encontró botellas vacías cerca del contenedor de basura. Por cierto, ella sabía muy bien sobre Tatiana y que ella también tenía una hija de Vyacheslav, pero nunca me lo contó. Incluso cuando le mostré una foto, ella no se dio cuenta, no hizo un solo gesto, no una mujer, sino un cinturón. ¡Qué historia tan interesante! Y luego suspiró, como en una película. Sí, pero no nos resulta más fácil creerlo. Irina sonrió. Además, logré meterme en una historia más con su marido. Pero en este desafortunado caso usted no tiene la culpa, dijo Anya convencida. Quizás, pero por alguna razón no lo siento. Irina suspiró. Bueno, debo irme. Ella le dio unas palmaditas. Nos vemos pronto. Las niñas se abrazaron al despedirse y salieron corriendo, cada una a su trabajo. Mientras tanto, Vera iba a la sala de recuperación todos los días y no tuvo ninguna regresión. Gracias a Dios. Nathan Benjaminovich, con su equipo vestido con túnicas blancas, no dejó ningún centímetro del cuerpo de su interesante paciente sin descubrir, y cientos de informes científicos hicieron cuando una vez Vera se convirtió.